Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Festival Eñe que en esta edición he tenido el gusto de dirigir. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud, por supuesto, a la Fábrica, al Círculo de Bellas Artes y a todas las instituciones que han colaborado para que este festival sea posible. Agradeceros a todos vosotros muy especialmente vuestra asistencia en esta tarde lluviosa. Y en lugar de leeros todo el manifiesto entero, que sería ya casi un castigo, simplemente yo os quería leer la coda final de ese manifiesto que dice lo siguiente. Festival Eñe quiere convertirse en el ojo del huracán que conecte la literatura dominante y la vida cotidiana literaria de los barrios, asociaciones culturales y clubes de lectura para irradiar desde aquí ideas nuevas o ideas muy viejas que quizá deberían ser revisitadas. Vamos a reflexionar sobre un mundo que cambia vertiginosamente y nos invita a reescribir el significado de algunas palabras y de sus posibles combinaciones. Público, lectura, escritura, interior, exterior, texto, violencia, autoridad, dignidad, lenguaje, idioma, educación, espectáculo, crítica, vocación, oficio, progreso, resistencia, reacción, núcleo, periferia, democracia. Vamos a cuestionar si de verdad el medio es el mensaje o si la sentencia solo es un instrumento para desactivar la posibilidad de la crítica desde el engrasado vientre de la ballena cultural, incluso desde las optimistas circunvoluciones de Internet. Vamos a pensar sobre qué significa escribir bien, sobre todo sobre el miedo a perder un sitio y sobre la responsabilidad que implica colonizarlo. Y para empezar a cumplir con estas expectativas y con este propósito, tenemos un acto inaugural con el que yo estoy especialmente contenta, en el que vamos a contar con la presencia de Vicente Molina Foix, Paula Ortiz, Manolo Gutiérrez Aragón, que me imagino que son muy conocidos ya por todos vosotros, personas que han transitado por el mundo de la literatura, por el mundo del cine, por el mundo de las adaptaciones cinematográficas, por el mundo del teatro, y que van a reflexionar en torno a un concepto que yo escuché por primera vez en la investidura de Manuel Gutiérrez Aragón como reluciente académico de la lengua, que fue el concepto de la fotogenia literaria. Entonces, os dejo, yo creo que en muy buena compañía. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Hasta pronto. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar yo por aclamación popular de mis dos compañeros. El tema que lo propuso Marta Sanz es un tema muy interesante, parece como enunciado muy simple, cuando luego se acercan los días en que empiezas a pensar y a preparar un poco, te das cuenta que es un tema muy interesante y complejo. Eso es propio de Marta Sanz, que se le ocurre algo que es interesante y al mismo tiempo complejo, y la complejidad consiste en que estamos aquí, vamos a tratar, yo creo, de manejar conceptos parecidos y distintos. Claro, la fotogenia del personaje literario ya es en sí mismo una especie de contradicción, puesto que naturalmente en literatura lo que queremos no es ver fotos, sino que las palabras sean los elementos que componen el retrato de una acción o de un personaje. Yo estuve pensando, claro, y yo creo que, a no ser que me olvide algunos precedentes que no conozco, yo creo que las primeras fotos de la literatura son los retratos que hay en las obras de Homero, ¿no? en la Ilíada y en la Odisea, donde, aparte de una acción trepidante, lírica y heroica, hay estupendos retratos someros, ¿no? En una primera fase, que yo creo que es la primera fase de la fotogenia, del intento de crear una fotogenia literaria, que es la parte, diríamos, descriptiva, la descripción que en la Ilíada, por ejemplo, es básicamente la descripción de la fisonomía de los personajes, o del cuerpo de los personajes. Aquiles, el de pies veloces, que se repite como una especie de motivo a lo largo de la obra, o de su atuendo como héroes, Héctor, el de tremolante penacho, ¿no? que también se repite. Y es cuando aparece Ulises,
Odiseo, cuando Homero, o la persona que escribió estas dos obras, la Ilíada y la Odisea, que nunca se sabe muy bien si era realmente Homero, Ulises es el primer personaje en quien la descripción ya pasa a un segundo nivel, que es la caracterización. Odiseo no es tanto, casi nunca, descrito por sus rasgos físicos, por su fisonomía o por sus atuendos, sino como alguien cuyos caracteres son justamente, o sea, de carácter, es decir, el hombre astuto, el hombre locuaz, el hombre sutil de palabra, ¿no? Hasta el punto de que en el primer verso de la Odisea, que es la obra posterior en la que él es el protagonista absoluto, antes solamente ha salido como uno de los guerreros más, lo dice así en griego, politropos, es decir, un hombre de múltiples tretas. Y toda la historia de este personaje es la historia de su astucia, de su inteligencia, de su elocuencia. Y luego hay una tercera fase, yo creo, en la historia de la literatura, haciendo una especie de resumen vertiginoso y, por tanto, muy elemental en este sentido, muy sucinto, que es cuando en la literatura la descripción y la caracterización empieza a tomar un aspecto de distanciamiento irónico, para el cual no hay mejor ejemplo, aunque hay otros, incluso anteriores, no hay mejor ejemplo que las descripciones de Cervantes en el Quijote. Una última fase, y yo dejo aquí esta especie de pequeña introducción para que mis compañeros hablen, claro está, y hay una tercera fase que sería la fase más estrictamente literaria de esto, que está aún entre, digamos, en cualquier forma de representación de la ficción, que es aquella fase en la que hay una, aparte de la descripción y de la caracterización, hay una introspección. Cuando el autor que hace, o la autora que hacen la obra, dan voz al personaje. Y entonces esto es una cosa muy específicamente de la literatura, aunque se ha hecho algún cine subjetivo, que es una rareza, pero es una forma de la literatura en la cual realmente oímos, más que ver, o sea, oímos el retrato de alguien que hace de sí mismo, ¿no? Que es una forma de fotogenia, digámoslo así, influida por el hecho de que aquí no hay alguien que describe, sino alguien que habla de sí mismo. No sé si esto os puede sugerir algo. Bueno, pues buenas tardes. Es un tema evidentemente muy interesante y técnicamente, además, difícil de resolver. Es algo al que se enfrenta siempre el escritor y, por supuesto, el director de cine. El director de cine, digamos, más presionado todavía, porque el director tiene más páginas para describir un personaje. Pero a lo que hacía relación Marta Sanz al principio de la presentación, la verdad es que hay en literatura éxitos mayores que en el cine respecto a la representación de un personaje, ¿no? O sea, hay personajes literarios que resultan mucho más fotogénicos que algunos del cine, que de pronto entran por los ojos. El ejemplo definitivo es, como tú mismo has dicho, es Don Quijote, ¿no? Este año que estamos en el año cervantino y shakespeariano, pues la verdad es que se ha hablado de todo, ¿no? De la dignidad del personaje, de las cosas, del texto, de tantas cosas del Quijote, pero sin embargo casi nunca se ha hablado del gran invento que hizo aquel hombre manco, ¿no? El gran invento, aparte de un texto estupendo y que inaugurar la novela moderna, pero el éxito, lo que lo convirtió en un bestseller, fue la invención de un personaje mayor, loco, muy seco, avejentado, y que hacía locuras y vestido de aquella manera, ¿no? Eso fue el gran invento. Y la prueba es que antes de que se leyera el Quijote, pues la gente no sabía leer tanto, la gente imitaba a Don Quijote por las ferias, se vestía de Don Quijote sin haber leído el libro. Eso es, yo pienso, que uno de los grandes, de las grandes llaves, ¿no? De los grandes inventos
que el escritor aquel tuvo ¿no? Mucho más que luego el texto, que ha sufrido tantas lecturas distintas, de uno por el lado romántico, del otro por el lado clásico, pero el personaje, la fotogenia del personaje, siempre ha permanecido como muy penetrante, ¿no? El gran invento. Además, como los grandes inventos también luego del cine, siempre este hombre que no había visto películas, ¿no? Inventando un personaje que fuera la contraposición del primer personaje, ¿no? que era Sancho. Bueno, pues en la historia de la literatura realmente hay ejemplos fantásticos y maravillosos de esos personajes que no se confunden con ninguno, ¿no? Si ahora entrara por ahí Don Quijote, pues todo el mundo diría, mira, Don Quijote. En cambio, si entrara Hamlet, por ejemplo, otro personaje tan contrapuesto a veces a Don Quijote, pues no lo distinguiríamos si es Hamlet de si es Vicente Molina Fues, por poner un ejemplo relativo, ¿no? A no ser que entrara vestido de negro con una calavera. Entonces sí, pero entonces entraría eso la caracterización que tú dices, ¿no? Claro, esa caracterización, claro, y sobre todo en el caso del teatro, claro, este año shakespeariano, este año santo shakespeariano y cervantino, claro, se han hablado de muchas cosas y aún no se han hablado de todas, pero evidentemente hay una diferencia, claro, una diferencia muy importante para el tema que hoy nos reúne aquí, y es que, claro, Cervantes, hasta la llegada, hasta la llegada de las ilustraciones, que es tardía, de las ilustraciones del propio Don Quijote, y hasta la llegada de la pintura quijotesca y la literatura y el teatro y el cine quijotesco, hasta entonces todo dependía de unas descripciones en papel, ¿no? La primera descripción, seco de carnes y enjuto de rostro, tal, y a partir de ahí se creaba el personaje, mientras que en Shakespeare, aunque no lo viéramos nosotros, quedaron ya algunas representaciones plásticas, ¿no? Hay grabados de Shakespeare, claro, porque había un teatro y por tanto había gente que había visto actuar a Hamlet y a la reina y a su rey, a la madre, a la reina, a la madre, y a Ofelia y a tantos otros personajes. Claro, en la literatura nunca hemos visto. Bueno, pero en la literatura lo que no cabe duda es que la literatura, la gran invención, sí. El teatro es también literatura, pero en fin, la novela, ¿no? En la literatura hay verdaderas invenciones geniales, ¿no? Sí. Por ejemplo, Caperucita Roja. Pues Caperucita Roja es un invento fantástico, ¿no? Que no se conozca la historia, aparece y sabes que es Caperucita Roja. Y eso, digamos, ese tipo de inventos, luego el cine lo recoge muy bien, pero porque, por ejemplo, el personaje de Chaplin, ¿no? Que es un invento además, pues no sé, que podía haber sido de otra manera, pero encontró unos pantalones grandes y los puso en contraposición aquellos pantalones y aquellas botas de vagabundo con un bombín, que era más de un personaje más, digamos, mejor situado, ¿no? Bueno, pues esos grandes inventos, esos grandes hallazgos, porque son casi hallazgos, en la literatura los hay potentísimos, ¿no? Pues Drácula, por ejemplo, es un invento fantástico. Yo sigo insistiendo en que Hamlet no, porque tú dices, entra por ahí con una calavera, pero hoy diríamos, mira, uno de Halloween, no diríamos que es Hamlet, ¿no? Solo en esta semana. No, yo pensando en todo esto que decís, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un personaje literario para ser fotogénico? Porque es verdad, Don Quijote lo es y Hamlet no. Hamlet podemos ser todos, pero directamente no sabemos cómo anda, cómo respira, cómo puede llegar a hablar. Y el Quijote sí. Y Caperucita también. Y Drácula. Y Frankenstein. Y el doctor Frankenstein. Y son personajes literarios. Y mucho más visuales que ya quisieran muchos actores. Sí, ya te digo. Sí. Y que a veces el cine no ha conseguido... Porque luego hay procesos contrarios, como el cine ha conseguido construir esa fotogenia para el personaje literario y otros potentísimos que no. Yo no sé si por muchos Frankenstein que haya habido, hay alguno que supere la imagen mental de la fotogenia
del personaje literario. Y mira que ha habido Frankenstein. Bueno, pero es que Pues esto no. justamente yo creo que es el quid de la cuestión. Claro, ¿Sabes? es la Que ida y yo pensaba la que íbamos a vuelta. llegar a eso al final de la charla. Pues entonces Lo- vamos por no, partes. podemos revelar el final antes, ¿no? Es que, bueno, al Pero menos, yo pensaba- al menos como yo lo veo, es que creo que la gran diferencia y lo que hace realmente a los que nos gusta el cine y la literatura sin diferencias, al menos es mi caso, y creo que el de muchas otras personas, claro, el cine es una cosa distinta a la literatura porque el cine, claro, muestra y la literatura no, la literatura cuenta, ¿no? O sea, o refleja, digámoslo así, con palabras. Entonces, claro, el cine, cuando sale Frankenstein o Caperucita, hay ya una imagen, ¿no? O Pinocho, o no sé qué. Y, claro, y en la literatura no hay imágenes. La libertad de la literatura es que cada lector se hace una imagen y en el cine todos los espectadores vemos una imagen. O sea, yo creo que eso además es la razón, una de las razones de una cosa que es en la que todos los aquí presentes, como toda la humanidad, ha incurrido siempre desde que existe, al menos el cine, o yo iba a decir el mundo, pero desde que existe el cine, que es la frase más repetida de la historia del cine. La película no está mal, pero mejor la novela, ¿no? Esta frase, que es tópica, porque no siempre es verdad, pero muy a menudo lo es, yo creo que está basada en el hecho de que no es que la película sea peor, a veces lo es, aunque a veces hay mejores, ¿no? Pero está basada en el hecho de que nosotros vamos a ver, por ejemplo, no sé, Madame Bovary, una adaptación de Madame Bovary, y creemos saber cómo es Madame Bovary, porque no nos la han pintado. Pero la hemos proyectado con una profundidad. Por dar por una vez la razón a Vicente, cosa que no acostumbro, es verdad que, por ejemplo, cuando haces una obra emblemática, como es El Quijote... Como ¿no? tú lo has hecho, claro. Bueno, pues yo siempre pensé que el problema es el trasvase del lenguaje literario al cinematográfico, sobre todo los diálogos. Pues no, el gran problema, Sí. que yo no contaba con él y que apareció allí sobre mi cabeza, fue que nadie, o sea, que cuando proponías el nombre de un actor, decían, no, pero ese no es Don Quijote, hombre, ese no es Don Quijote. Pero ¿cómo va a ser ese Don Quijote? O sea que, evidentemente, la proyección mental tenía mucha más fuerza que porque, claro, la cinematográfica es unívoca, ¿no? Sí, la trama, tú puedes hacer libertades en El Quijote, si se tercia, y cambiar un paisaje y tal, pero lo que no puedes cambiar es la imagen que el cine da. El cine es físico. Claro, el cine es físico. solamente puede reflejar lo que hay delante del plano y lo que has puesto delante del plano. Y la literatura, un adjetivo, puede ser tan ancho, puede ser tan enorme lo que puedes proyectar en tu cabeza, que es verdad, el gran miedo de la adaptación no está en la fidelidad al texto, en las estructuras, en los movimientos dramáticos, en el propio texto, que hay tanta controversia en torno a las adaptaciones con la fidelidad al texto en sí, sino a la proyección mental, primero, de lo que ese texto provoca, el conflicto, es decir, los motores pasionales o los motores intelectuales que esté moviendo, si los va a proyectar con la misma intensidad, pero sobre todo, ante todo, la frustración que genera que no sea ese personaje con el que tú has vivido y al que has proyectado esa experiencia tan fundamental, El Quijote, Ana Karenina, en nuestro caso, Bodas de Sangre también, nunca había un Leonardo suficiente, pobre, pero nunca, porque no lo hay, porque es una fuerza de la naturaleza. Entonces siempre está el miedo, es verdad, y no te lo encuentras hasta que no llega, de no es o sí es. Y entonces ahí yo, en ese momento sí que pensaba, y lo he vuelto a retomar ahora cuando lanzó Marta este tema de debate, que la fotogenia, ¿en qué consistía realmente? Está la descripción literaria, lo que has dicho, es decir, qué rasgos, qué hay mucho de físico, lo que hablábamos de cómo es ese enjuto Don Quijote, que parece que le oyes los huesos, y a Hamlet no, tiene otros rasgos, o a Julieta, o a Romeo no lo tienen, ¿no? ¿Qué es eso? Pero es solo la descripción física. ¿Qué es? Esa introspección psicológica que luego el cine casi nunca puede, casi nunca, más que a través de la acción, trasladar. Pues hay algo
que yo lanzo ahora, hay dos cosas que a mí me tenían también y me tienen siempre sin resolver. Que una es eso que no sé cómo llamarlo, quizá el temperamento del personaje. O sea, una fuerza que sí que esté movida por alguna fuerza pasional. Bueno, claro, porque eso depende universal, claro. del actor o la actriz que lo haga y del director o directora, claro. Pero el personaje también tiene que tenerlo, claro. Ese temperamento, ¿lo tiene o no lo tiene? Sí, ya ¿cómo lo tiene? ¿Cómo está construido? Porque veces que está y otras veces no. Y por otro lado, quizá estos personajes a los que tú te referías, Manuel, claro, Caperucita, Frankenstein, Drácula, Don Quijote, Sancho, tienen como una cristalización mitológica. ¿O la han conseguido? No lo sé. No, desde el primer momento. La tenían, sí. Y que creo que la fotogenia en parte radica mucho en eso, lo que consideramos fotogénico, esa impronta que la tenías en el libro, te la devuelve una imagen y la reconoces inmediatamente. No sé si reconoceríamos cualquier Hamlet, pero cualquier Quijote, dicho así, no luego una traslación moderna de un Quijote. En otros personajes hay que acudir, tanto en la literatura como en el cine, que son mucho más próximos de lo que parece, ¿no? Sí. En realidad siempre estamos hablando de la comparación de la literatura y el cine, porque es una costumbre, pero no de la literatura y la pintura, por ejemplo, o la música, ¿no? Y es porque se parecen, para mi gusto, demasiado, ¿no? A veces los problemas vienen no del traslado de una cosa diferente a otra, sino de que son tan próximos que se contagian, ¿no? Entonces, en el caso del cine y de la literatura, cuando el personaje no tiene quizá esa fotogenia primera, se acude a una cosa técnicamente que es la repetición, ¿no? Sí. Eso que dice Vicente con la caracterización, ¿no? Un personaje, un característico cuando sale siempre se espera que haga aquello que tiene que se espera. Si no lo hace es una frustración. Si sale Marlon Brando y no se tira del lóbulo de la oreja, pues ya no, aquello no funciona, ¿no? El pobre, yo me acuerdo siempre de Landa, que pasa por ser un característico estupendo, pero él me decía, no, Manolo, yo cuando llego a rodar esas películas, ¿no? Y dice, pues entonces, por ejemplo, pues me dicen motor, acción, y entonces yo salgo y abro la puerta, el primer plano que se rueda de la película, abro la puerta y digo, buenos días. Y entonces el director dice, bueno, vamos a repetirlo otra vez porque, en fin, tú abres la puerta y entonces él pues vuelve a abrir la puerta y dice, buenos días. Y ya el director, a 2 o 3 tomas, ¿no? O ensayos, dice, hombre, Alfredo, como tú sabes. Y entonces ya, claro, él tiene que decir, buenos días. Claro, entonces está siempre lo que el espectador espera, aunque luego critica, ¿no? Critica muchas veces de esos, critica lo que espera. Eso es un mecanismo mental muy reconocido. Pero no solo existe en el cine, ¿no? En obras emblemáticas como yo qué sé, como lo primero que viene a la cabeza, La montaña mágica, hay un personaje que todos los días desayuna un filete. Y entonces, ni Shakespeare ni Cervantes, aquel hombre, si no desayuna el filete, dices tú, coño, hoy este capítulo no me funciona tanto. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí hablamos, esto tiene la pequeña trampa de que hemos hablado de personajes así prototípicos, ¿no? O sea, como Caperucita, que tiene la Caperucita, o Pinocho por la nariz, o Frankenstein y tal. Claro, lo interesante es cuando hay personajes que amamos mucho, o sea, que hemos leído, no sé, personajes de Galdós, Fortunata o Tristana y otros, y personajes de muchos autores, ¿no? Incluidos algunos contemporáneos, como es natural. Y entonces, claro, ahí no hay ningún rasgo característico, es decir, no tienen la nariz muy larga o son calvos completamente o cualquier otro de los rasgos que marcan una fisonomía, ¿no? Son personajes, por ejemplo, yo siempre pienso Madame Bovary, que es uno de los personajes que más amo de la literatura, ¿no? Claro, Madame Bovary, yo tengo una imagen de ella desde la primera vez que leí ese libro, ¿no? Luego he visto las películas, que no hay ninguna perfecta, pero hay alguna que no está mal.
incluido una americana, una adaptación muy libre americana con Jennifer Jones, que es la menos parecida a lo que yo imaginaba de Maman Bovary. Pero claro, ahí, digámoslo así, son personajes que se produce, el director y los que trabajan en la película tienen más libertad porque no hay un modelo previo, y luego hay otras películas contemporáneas, ahora está muy de moda, ya lo sabéis todos, ¿no? El cine y la televisión, yo veo más el cine que la televisión, de personajes reales, incluso algunos de ellos vivos, ¿no? Yo acabo de ver hace poco tiempo 2 películas que habéis visto algunos de vosotros, sin duda, que es una película sobre Nixon y Elvis Presley y sobre el señor Paesa y el otro, Roldán, ¿no? Claro, esas películas, ahí, por ejemplo, ahí estamos, no ya es la literatura, es que estamos presionados por la actualidad, porque hemos visto las fotos en los periódicos, bueno, en el caso de Elvis Presley, las películas, y los que somos mayores hemos visto, digamos, cuando él aún vivía y cantaba y bailaba. Entonces, claro, ahí es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil para el cine desafiar la fotogenia absolutamente definida. O sea, si Elvis no mueve la pelvis, como se decía en el famoso chiste de su momento, ya no es Elvis, ¿no? El personaje de esta película reciente, Elvis Nixon, el director ha decidido que no se parezca mucho, ¿no? El actor, ¿no? O sea, es decir, ha desafiado lo que todos esperamos, eso, que el que toma es el filete, o que haga la tal, o que Truman Capote sea muy parecido al Truman Capote que hemos visto en las fotos. Claro, a mí me interesa más, claro, ya que hablamos aquí hoy en realidad de literatura, o sea, aunque la palabra fotogenia nos lleve enseguida a la imagen, pero como hablamos de literatura, a mí me interesan más estos desafíos cuando los personajes no tienen rasgos marcantes. Es decir, cuando es Madame Bovary, por ejemplo, que no sabemos, bueno, él la describe, pero no tenemos un modelo de Madame Bovary, o aquellos grandes autores que han hecho que no han creado personajes y por eso además no han sido casi nunca adaptados al cine. Por ejemplo, Samuel Beckett. Los personajes de Beckett de las novelas, ¿no? Personajes que hablan de su cuerpo cuando son monólogos interiores de una manera muy descarnada, eso es... Ahí hay también una imagen. Yo me hago una imagen de cómo es Malone, en Malone muere, o cualquiera de las novelas de Beckett. Pero ahí, digámoslo así, la imaginación del lector funciona más libremente y probablemente nunca tenga que luchar contra esa poderosísima y que nos gusta a todos rivalidad del cine, que es de repente que nos lo pone, ¿no? O sea, nos pone al personaje, ¿no? Y bueno, y lo rechazamos o no, pero ahí está. O sea, alguien ha creado un personaje con imágenes y le ha vestido y le ha puesto un maquillaje y le ha hecho hablar con una voz que a veces no es la que esperas, porque las voces, claro, en el cine y en el teatro son muy importantes. A veces tú dices, uy, pero si es que este no habla como yo pensaría o no es, aparte de que no se parezca, ¿no? Entonces, claro, esta es la imagen, es la idea del parecido que las cosas cuando se muestran, como en el cine o en el teatro, también ha habido muchas adaptaciones de obras literarias que no son obras teatrales, ¿no? Bueno, o que sí lo son. Claro, yo he visto Hamlet que no, por ejemplo, que eran demasiado mayores para la edad para Hamlet, ¿no? Pero bueno, a veces la grandeza del artista, del intérprete... A veces, y luego, por ejemplo, a mí es muy conocida la anécdota de Ramón y Cajal, ¿no? Que en algunos sitios americanos no aparece la foto de Ramón y Cajal, sino la de Adolfo Marsillac, ¿no? En los laboratorios de algunos laboratorios americanos, pero esto es cierto, ¿no? O sea, que a veces la gente asume la cosa del actor, ¿no? Sí, claro. Pero en Estados Unidos, en ese aspecto, ya por otra anécdota, llegaron a confundir durante una época al presidente real, a su presidente de gobierno, con el presidente del ala oeste de la Casa Blanca, que era Martin Sheen, que había gente que pensaba que era su presidente. A veces se les cruza un poco los personajes hasta ese nivel ya de cruce con la proyección. Pero volviendo a la literatura,
Hay otra cosa también, pensando en esto que estabas diciendo, Vicente, de esos rasgos, de esa Madame Bovary o ese Hamlet, que no los tenemos. O sea, que no es una imagen mental tan definida, no es una estampa, no es una silueta que puedas recortar como una Caperucita o un Quijote. Un Don Quijote, ¿no? Sí, que no sí. puedes poner un Don Quijote gordo, por ejemplo, Exacto. y bajito. Ni No puede hacer. tener la voz aguda. No, sería una frustración en sí mismo. Bueno, sería un vanguardismo Sí, a lo mejor exacto. bien recibido. Luego podemos hacer ese tipo también de personajes, los Quijotes, los Don Juanes, las Cenicientas, pueden tener una traslación totalmente diferente precisamente porque lo que haces es subvertir Pretty Woman. Eso también se puede hacer, pero entonces ya no estamos hablando de la fotogenia del personaje literario. Entonces, sí, circunscribiéndonos a lo que dices de esos rasgos, hay algo que creo que la frustración o no del espectador que ha leído, claro. que ha Si no ha leído, pues está, te viene está virgen en ese aspecto, exacto, ¿no? pero que ha leído y ha sentido es, claro, una apuesta muy difícil para el actor y para el director fundamentalmente, para el montador también después, para el guionista al principio, pero fundamentalmente es en este caso creo que para el director y el actor, que es la propuesta de ese proceso emocional tan fuerte que tú has vivido, empático con el personaje literario y proyectado en ti y en él, ¿qué forma le das? Porque en el plano tiene que tener una forma. Ese estado de ánimo de Madame Bovary que lucha tiene que tener una forma, tiene que expresarlo de una manera. Entonces, esa expresión o te saca o entras. Claro. Creo que en el fondo radica mucho más allá de sus rasgos físicos. Sí, claro, no. Hay una creación, o sea, hay un conjunto de cosas, el físico. Es todo, claro, es todo. Y tiene mucho que ver el hecho, por ejemplo, cuando en este eterno conflicto entre la literatura y el cine, en las adaptaciones, claro, tiene que ver mucho eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo vi la película del Doctor Zhivago antes de leer la novela. Yo ¿no? también. Y cuando leí la novela, que es magnífica, yo echaba en falta a Julie Christie todo el rato, ¿no? Y la novela es una maravilla, ¿no? Y el pobre Pasternak, que tanto sufrió por este libro, claro, él se volcó y es un personaje además que está basado en una historia propia y tal. De repente yo estaba echando en falta a Julie Christie. Sí, sí. Claro, pero es claro, si no hubiera visto la película, como muchas de las personas que no van al cine o que no la han visto, pues claro, es un proceso que no se da, ¿no? O sea, claro, el cine y toda la imagen, ¿no? Claro, tiene esta impregnación, claro, que yo estoy en desacuerdo, sin embargo, pero creo que es un tema para otro coloquio, esto de que el cine y la literatura son tan parecidos. Yo creo que no son nada parecidos. Los dos artes cuentan historias y tienen personajes, pero yo creo que es muy diferente y eso pero bueno, eso lo dejamos aparcado. Yo no sé si además creo que si ustedes quieren intervenir, creo que está previsto por la organización. Hemos llegado, ¿no?, justo a lo que nos han mandado. Y por nosotros muy gustosamente si hay algo, porque como luego hay otros actos y tal. Por aquí. No se ve nada. También esta fotogenia no solamente se aplica a los personajes, sino a los géneros. Dices una del oeste, otra de Claro. espías, de políticos. Es decir, que hay géneros que ya tienes el retrato hecho en la cabeza. Claro, con lo cual probablemente pasaría lo mismo, que no nos imaginaríamos a José Luis Gómez haciendo de Billy the Kid, ¿no? O sea, de Billy el niño, ¿no? Es que hay Porque códigos, hay códigos. ¿Eh? Que sí, los códigos de los géneros son códigos éticos y emocionales y narrativos, de la lógica interna narrativa, pero son estéticos también, son de las formas en las que los traducen. Y a los personajes también les pasa, y es verdad que a esos personajes de cada género también tienen su fotogenia. Es curioso, hay actores que no podrías colocar en una película de terror, No. porque no da miedo. Habría que hacer mucho ahí. Se pueden hacer muchas cosas, subvirtiendo muchas cosas, pero a priori el código, lo que reconoces, no podría ser. Eso es cierto. Por ejemplo, en una película dramática tú no puedes colocar a un actor de comedia, Claro. porque por lo menos los 10 primeros minutos se pierden. La gente, Eso el ya se código, sabe, sí. claro, porque lo tiene asimilado la fotogenia a
y va asociado a todo lo demás, a unos colores, a un tipo de planos, a unas cadencias, a unas atmósferas, todo, va todo en una lógica interna que va con los personajes. O sea que sí, las leyes del género, desde luego, son mucho más duras que cualquier otra cosa, ¿no? Es un juego siempre entre lo que se espera y la sorpresa, ¿no? Porque tiene que tener sorpresa. Tienes que tener sorpresa, porque si no aquello no avanza, pero al mismo tiempo tú tienes que utilizar unos códigos repetitivos, ¿no? O sea que es un experimento curioso, y los actores eso lo saben, ¿no? Sí. Ellos saben que hay un público que espera una cosa determinada de ellos y que tienen que hacerlo, ¿no? Aunque luego los critican, pero dicen, otra vez va haciendo lo mismo, pero es mentira, quieren que vuelva a hacer lo mismo que siempre hace, porque el espectador también miente, igual que los directores de cine y que Vicente Molina fue. Hay una pregunta por ahí, creo. Más un comentario que una pregunta, creo. Volviendo un poco a la relación entre literatura y cine, yo me estaba preguntando hasta qué punto a veces no se confunde la fotogenia que le ha dado el cine a un personaje literario, como pasa, en mi opinión, con la criatura de Frankenstein. De hecho, incluso se confunde muchas veces Frankenstein, que es el doctor, la criatura que no tiene nombre. Y la imagen que tenemos todos de esta criatura, yo creo que es la del cine, no la del libro. La imagen esta de la criatura que casi no habla, que es violenta, que tiene esta cara rectangular, no es la criatura del libro. Entonces, ¿hasta qué punto esta relación entre cine y literatura, el cine no se apropia más del personaje literario que la propia literatura? Sí, es lo que estábamos diciendo, que yo creo que ese es el quid de la cuestión, que es que hay criaturas, como tú has dicho, ya más allá de personajes, que el cine los ha definido tanto, y me iré a algo muy básico, pero cuánto, y diré daño, ha hecho Disney a los cuentos populares. Lo digo daño porque han dado una sola imagen de los personajes y además han pervertido en parte, edulcorando el sentido. Los cuentos son más duros y deben serlo, y ese es su sentido, ¿no? Entonces, a ese respecto, por ejemplo, yo creo que Blancanieves hay una imagen mental occidental, bueno, y Blancanieves es un cuento occidental, de Blancanieves creada por el cine. Entonces, claro, sí, esa tensión y esa contradicción es muy fuerte Irresoluble. Irresoluble, sí. Es decir, una vez se ha creado y irresoluble también porque ahí ya entran las fuerzas, por ejemplo, de las grandes maquinarias, Hollywood, Disney, donde te vamos a crear esta Blancanieves y esta es la Blancanieves que habrá para siempre. Las sagas infantiles que hay ahora, los Harry Potter, ya no son... Es que ahora ya, claro, la maquinaria esa de la génesis de un personaje a ese nivel que te entra hasta en... Sí, hombre, hay casos, por ejemplo, este actor que hace de Bárcenas es mucho mejor que Bárcenas haciendo de sí mismo, ¿no? Correcto, Ahí, que es mucho más interesante. Por ejemplo, si va a Génova, Bárcenas no lo dejan entrar, pero si va a este señor sí, dice pase. Bueno, lo que tú decías, para mí, como yo vi antes la película, cuando era muy pequeña, muy pequeña, con 5 o 6 años, para mí Ulises era Kirk Douglas, pero claramente. ¿Quién dice? Ulises. La película aquella, Ulises, ¿no? Claro, aquella película, que es una película que, bueno, lo que refleja de la Odisea... No, pero bueno, la verdad es que hasta hace poco, hasta hace poco, relativamente poco, han convivido muy bien. Yo no digo cine y literatura, ¿no? Porque esto nos contrata así. Si lo dejamos, eso nos contratarán para otro festival. Pero lo que sí han convivido hasta ahora bastante bien son imágenes y texto, ¿no? Y ahora yo me temo que las imágenes están sustituyendo de una manera terrible al texto, ¿no? O sea, que realmente el solo consumir, por ejemplo, ficción. Bueno, pues la ficción cada vez se consume menos, la ficción leída, y se suple tranquilamente, pero es que eso a mí me pasa dando clases en una escuela de cine, ¿no? O sea, que de pronto los alumnos aquellos solo de ficción, solo conocen la ficción cinematográfica.
y reciente, ¿eh? Bueno, pero, y no la ficción literaria, cuando realmente el cine siempre se ha alimentado, siempre ha vivido parásito y vampíricamente de la literatura, Sí, ¿no? sí, y eso Entonces, sí. el que ahora, yo no digo el cine y la televisión, digo el hecho mismo de las imágenes, ¿no? Del consumo de imágenes y que vaya sustituyendo a la imagen mental creada por el texto, eso me parece terrible y empobrecedor. Sí, yo leí un artículo una vez sobre este tema porque es cierto, a mí me pasa también con los alumnos, es alucinante y esto, el que al no haber leído, me da igual qué tipo de relatos, pero que vean un poco que se vean un poco la cadena para que veamos cómo nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestra imaginación ha encontrado los resortes, ya no solo de la creación de personajes y su fotogenia, sino todos los resortes, y vienen de la literatura, no vienen dados así y además en cada vez piezas más breves, porque ven ficción y solo audiovisual, pero cada vez ven más reciente y más... Yo tengo alumnos que se lo ven en YouTube, me decían un día, yo decía, ¿cómo? Pero sí, claro, entonces, claro, el hecho, la construcción de un personaje, de su psicología, de el conflicto narrativo, todo ahí, claro, eso ya nos tienen que llamar otro día para hablar de este tema. Hombre, pero sí que es cierto que la convivencia... Nosotros hemos vivido siempre los veranos del conflicto literatura-cine, vamos, es una cosa, es un conflicto que aparece todos los veranos, se va, en general en invierno desaparece y vuelven las ciudades de verano a llamarte para hablar de esto, que debe ser un problema irresoluble, porque si no ya lo habríamos resuelto, ¿no? Por eso llaman, claro, porque todos queremos todo. Yo el primero, yo quiero saber si eso tiene solución. No, pero yo creo que no la tiene. A mí me gustaría que flotara en el ambiente la alarma que me causa, ¿no?, el hecho de que las nuevas generaciones, incluso las que se van a dedicar a la creación literaria y cinematográfica, vivan tan subsidiariamente de la ficción de imagen. Porque además es muy meta... El cine es muy... A mí me preocupa cuando oigo a la gente que va a hacer cine o va a hacer televisión o va a generar cualquier tipo de ficción audiovisual para cualquier tipo de plataforma o formato, que solamente hablan de cine. Sí, sí. Cuando entonces la narrativa, quiero decir, y todos el resto de lugares de donde vienen los relatos, para empezar la vida, pero para seguir el periodismo, la literatura, la pintura que hablamos. Entonces, claro, el cine... Si solo se consume sobre cine y se discute sobre cine, muere. Quiero decir, nace un poco muerto eso ya. A veces sí puede ser interesante. Y eso que tú dices además pasa en la experiencia que yo pueda tener de gente que conozco y tal, o gente que uno lee y oye en una entrevista, incluso en cineastas jóvenes. No es el caso de Paula, que hizo una película extraordinaria para mi gusto, ¿no? La novia, ¿no? Desafiando todos los inconvenientes de hacer un texto clásico, etcétera, etcétera, de Lorca y todo eso. Pero en general, incluso a mí me sorprende que cineastas serios, yo no hablo de los cineastas, bueno, todo tiene que haber, ¿no? Que hacen un cine comercial, plano contra plano, no sé qué tal, no, sino incluso los cineastas artistas contemporáneos que sin embargo desdeñan aquello, claro, por lo que la literatura ha quedado, evidentemente, que no es únicamente la trama y la emoción y la risa y el dolor, sino la artisticidad de la palabra. Es decir, claro, nosotros leemos a Homero, a Shakespeare y a Cervantes, no solamente porque sean o muy dramáticas o muy divertidas, sino por la manera en que estos artistas han creado el mundo, han creado un mundo que está ahí delante de nuestros ojos con palabras, ¿no? Por eso la literatura y el cine tienen esa diferencia, ¿no? Pero, claro, ahora, por ejemplo, claro, hay mucha gente que le interesa de una obra, de una novela contemporánea o de un clásico solamente la trama, ¿no? Es decir, el argumento. Sí. Los argumentos son importantísimos, claro, pero no leemos las obras clásicas y contemporáneas por los argumentos, leemos, claro está, por la manera en que están puestas las palabras, ¿no? Y claro, eso sí que es una... A mí me parece que es una pena. Hombre, eso es totalmente cierto. Los grandes inventos del cine, que le distinguía mucho de la literatura, los grandes sintagmas del cine que dicen los estudiosos, los teóricos, ¿no? Como eran, por ejemplo, pues el montaje, ¿no? Jugar con el montaje, las acciones paralelas,
Montajes paralelas, no las historias paralelas, sino el montaje paralelo, el ojo de gato, los fundidos, los encadenados, todo eso prácticamente ha desaparecido, ¿no? Sobre todo del mundo televisivo. Solo queda el plano contra plano. Plano contra plano es imbatible, porque es el que mejor refleja el diálogo, ¿no? Claro, pero lo que es el juego, por ejemplo, del juego visual, eso prácticamente, es que se está perdiendo prácticamente desaparecido. el concepto de lo lingüístico. O sea, el valor de una unidad de significado, sea el plano, con todas sus posibilidades, sean las palabras. Porque lo que estás diciendo de plano contra plano, que es lo que ves en todas las series de televisión, además es el plano contra plano medio, que es lo que vemos más o menos cuando nos relacionamos así, y todo el resto de posibilidades artísticas que tiene un plano, que es la cercanía a 2 centímetros de la respiración de un personaje, que te permiten ciertas ópticas, o la lejanía de ver la inmensidad de un paisaje y en medio de todo eso infinidad, miles de puntos de vista, cada vez que se empobrece. Se ha empobrecido mucho. Sí. Se ha empobrecido mucho y los grandes, todos esos grandes inventos, por ejemplo, ya no se ve un encadenado o un fundido, porque se piensa que es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea que, el otro día debe haber algún cineasta por ahí que por supuesto, siempre se hace, ¿no? Pero quiero decir, como así, de la cosa cotidiana, que es el corte es el corte, ¿no? Y sobre todo la gran desconfianza en la ficción, porque en el fondo toda esta metaficción y todo eso es una gran desconfianza en la razón narrativa, ¿no? Y la razón narrativa es algo tan importante como la otra, ¿no? Y hay una cierta desconfianza siempre, ¿no? Por ejemplo, en las historias de televisión eso se ve claramente, como siempre no se fían de que una sola historia atrape al espectador emocionalmente, ¿no? Y tiene que poner siempre subtramas, ¿no? Subtramas y otras subtramas y subtramas. ¿Qué pasa con la subtrama? No es que se enlace con la otra, no se puede enlazar además, porque suelen ser 2 equipos que están rodando lo mismo a la vez y no puede, o sea, un personaje no puede entrar en la subtrama del otro, porque entonces eso es una catástrofe de producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la subtrama? Nada, Durán simplemente se cambia de historia a otra historia simplemente porque han pasado los 4 minutos obligatorios, ¿no? O sea que hay una cierta destrucción de lo que es la razón narrativa y de lo que es la ficción, ¿no? Y una cierta desconfianza en las historias que podemos contar. Nos han dicho ya que estamos fuera de... Yo no sé si hay una última pregunta. Hay más de una, pero a ver, bueno, pues yo creo que solo una me parece, ¿no? A no ser que nos den una prórroga. Cuando el lector se vuelve espectador, también se produce, afortunadamente, muchas veces una situación muy gratificante, y es que esos primeros minutos de desconcierto de ese personaje no es el que yo tengo en mi cabeza, a eso le sucede esa otra mirada, ¿no? Esa mirada que nos ofrece ese cineasta y que amplía, incrementa, matiza, y de pronto, pensando en Madame Bovary, yo tengo mi Madame Bovary de lectora, pero es fantástico asistir a la lectura de otro a través del cine y tener esas maravillosas versiones que me dan matices. Sí, no, eso el cine, por supuesto, lo hace, también... Como hemos hablado de que pueda decepcionar al lector, que también... No, está al otro lado. Siempre. Yo sé muy bien cómo es Madame Bovary, porque Madame Bovary soy yo. No sé si hay mucho más que decir después de que descubrir que Madame Bovary es él. Bueno, yo creo que entonces... a ver, hay una última. A mí me parece muy interesante, digo, en la literatura, que haya cine de novelas adaptadas al cine. Creo que los recursos son distintos, lo que da la visión. Y solamente he leído en una ocasión una película que me ha gustado más que una novela. Me han interesado mucho las películas, pero hay solamente una que he explicado hoy. Y es la novela de Adelaida García Morales, y la película de Entonces, en la película del sur hay una escena donde la niña está en una cafetería y ve pasar a su padre. Y vemos nada más que la niña cómo va siguiendo a su padre, cómo le va viendo. Y es el espectador el que tiene que pensar que pasa por la cabeza de la niña. Es decir, el espectador tiene que ser un espectador participativo. Y luego esa misma escena la niña se la cuenta al padre.
Sí, yo creo que bueno, yo soy básicamente escritor, pero yo soy de los que defienden que muchas veces el cine mejora a las novelas, ¿no? No diré nombres, ¿eh? No, es que en ese caso que pones tú es un ejemplo perfecto porque hay un resorte que sí tiene el cine, que la literatura no tanto, ¿no? De los pocos, que es la ambigüedad. Entonces la ambigüedad sí pertenece más al género más al cine que sí. al... Bueno, yo creo que ya muchas gracias a todos ustedes, ¿no?